Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Samuel Pavón, misionero de Palabra de Vida acá en el país de Costa Rica. Por la gracia de Dios, desde hace casi 2 años estamos sirviendo al Señor acá en este hermoso país, junto a mi esposa Carol y nuestros hijos Santiago y Sara. Y también a través de nuestra Iglesia Bautista Impacto Vida Nueva. Es un placer, es un privilegio poder compartir el día de hoy, la hora silenciosa, en el pasaje que nos toca allí en Primera de Juan capítulo 2, desde el versículo 12 al 17. Y vamos a leer allí en la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios, versículo 12: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14 dice: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Versículo 15 dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este pasaje que nos habla la palabra de Dios en el día de hoy es un pasaje que va dirigido a todas las edades. ¿Por qué? Porque allí el escritor Juan está hablándole a hijitos, a padres, a jóvenes, a todas las edades. Cuando habla de hijitos, habla de un grupo de personas jóvenes. Cuando habla a los padres, habla a lectores o a los que están allí escuchando o a los que fue dirigido este pasaje, de personas mayores y a jóvenes. Y habla de las características de lo que han recibido ellos, pero también de las cualidades que tienen ellos. Primero, a los hijos, allí en el versículo les habla de que vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es hermoso poder escuchar esto. ¿Por qué? Porque está hablando a aquellos que han creído en Jesús y que en Jesús todos sus pecados fueron perdonados. También está hablando a los padres, porque dice la escritura allí en el versículo 13, porque conocéis al que es desde el principio. Es decir, conocen al Salvador, conocen al Dios, porque más adelante también hablan de que han conocido al Padre, y también está hablando de que los jóvenes son fuertes y han permanecido en la palabra de Dios. Y han vencido el maligno. Y cuando aquí la escritura está hablando del maligno, está hablando del diablo, un enemigo que tenemos todos los cristianos. Ahora, Dios en este contexto los llama o nos llama a todos nosotros a vivir una vida de separación del mundo. ¿Por qué? Porque dice la escritura aquí en el versículo 15, no améis al mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo, mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, cuando habla del mundo, está hablando del sistema que Satanás gobierna, el maligno, el que ha sido vencido por los jóvenes, por los padres y por los hijos. Él fue vencido en la cruz cuando Cristo murió por nuestros pecados y cuando resucitó al tercer día, venciendo la muerte, declarando victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Ahora, Dios nos llama a vivir separados del mundo, no de la raza humana, no de los seres humanos, sino del sistema que va en contra de Dios. Porque Satanás, como dice allí en Efesios, es el príncipe de la potestad del aire. Él es el que gobierna este sistema. Y Dios nos llama a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Esas cosas que nos llevan a ir en contra de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas? Porque dice allí el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuáles son? Los deseos de la carne. Y allí los deseos de la carne está hablando de las codicias,
las cuales tienen su base en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no solamente está hablando de esa codicia, sino que también está hablando de los deseos de los ojos. Y allí cuando habla de los deseos de los ojos, es que a menudo nos llevan ¿a qué? A la avaricia. Y también no solamente los deseos de los ojos, sino también a la vanagloria de la vida. Y cuando hablamos de la vanagloria de la vida, está hablando de la ostentación y la jactancia de las posesiones que no tenemos. Y a veces todas esas cosas que el mundo nos ofrece nos ponen ciegos aún como cristianos y nos llevan a ir en contra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios allí en el versículo 16 que eso no proviene del Padre, sino del mundo que va en contra de Dios. Y el consejo que nos da la palabra de Dios al final es que el mundo va a pasar y sus deseos. Pero mis queridos hermanos, amigos, jóvenes, no importa la edad que tengas, si tú eres un cristiano, la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué? Todo lo que hagamos para Dios tiene un peso en la eternidad. Pero todo lo que hagamos en la carne, en los deseos de nuestros ojos, en la vanagloria de nuestra vida, todo eso se va a perder, se va a quemar y lo que va a traer es tristeza, lo que va a traer es derrota en nuestras vidas cristianas. Y el consejo de Dios en el día de hoy es que realmente vivamos una vida o una conducta de separación del mundo y acercándonos cada vez más a Dios. Pero también te quiero compartir contigo, mi querido amigo, ¿sabes? La palabra de Dios es muy clara. Tenemos un enemigo que se llama Satanás y Satanás quiere que tú vayas al infierno. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un pecador y estás separado de Dios. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero Dios quiere que tú hoy entiendas algo, que si tú entregas tu vida a Jesús, Él te va a dar vida eterna. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero decirte que tu problema con Dios es tu pecado. Y tu pecado es el que te separa de Dios. Y el pecado paga con la muerte, separación eterna de Dios, el infierno eterno. Pero hoy Dios se presenta a ti a través de su palabra diciéndote que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad de Dios es creer en Jesús. Si tú hoy recibes a Jesús en tu vida, crees que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó el tercer día para perdonarte y darte vida eterna, si tú lo crees y lo aceptas en tu vida, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y mi querido amigo, hoy tienes la oportunidad de permanecer para siempre si tienes a Cristo. Y mi querido hermano, joven, no importa la edad que tengas, amar al mundo trae tristeza y destrucción a la vida del creyente. Dios quiere que tengamos una vida de separación del mundo y que le amemos a Él. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.